Soy Markel de Nuc y os voy a presentar Flex Control, una herramienta para que podáis tener conciencia situacional en cualquiera de las operativas que tengáis, ¿vale? Entraremos en casos de uso de móviles y drones, pero tocaremos también otras cositas, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa en la mayoría de las situaciones? Que simplemente tenemos audio y el audio ya sabemos que no es suficiente, ¿vale? Es difícil describir las cosas como necesitamos saberlas. Los ciudadanos ponen de su parte, pero eso no quiere decir que lleguemos a conseguir toda la información que necesitamos en un centro de control. Generalmente estas personas están en una situación difícil, de estrés, sobre todo en situaciones más de emergencia, donde les cuesta explicarse, ¿vale? Y además no vamos a obtener más información hasta que lleguemos al sitio, ¿vale? Entonces recibimos una llamada, intentamos localizar a la patrulla más cercana, les mandamos allí, ¿vale? ¿Cuánto tiempo pasa? En ciudades con tráfico o ciudades que tengan mucha extensión, esto es un problema real, ¿vale? Y es difícil en tiempo real saber lo que dice esta persona, ¿vale? Que es principalmente la fuente principal de información. Entonces, necesitamos decidir sobre lo que oímos y necesitamos anticiparnos de alguna manera, pero nos cuesta, ¿no? Esa parte es difícil, incluso por protocolo. Nosotros cuando trabajamos con ciertas policías nos dicen, bueno, primero van los agentes y después van bomberos, lo que ya automáticamente implica que vamos a tener un tiempo de respuesta mayor que si directamente fuesen los bomberos, ¿vale? ¿Qué es lo que nos gustaría tener y ya podemos conseguir con Flex Control? Tener una plataforma que nos da el incidente completo, ¿vale? ¿Y esto con qué tipo de información se consigue? Tenemos audio, lo que ya hemos dicho, ¿vale? Tenemos vídeo en directo, que puede venir de cámaras CCTV, luego veremos todos los casos, bodycams, smartphones del ciudadano, drones, pero también podríamos meter vídeo de otro tipo de fuentes, ¿vale? Y poder representarlo en video walls o similares. Localización. GIS, cartografía. ¿Qué opciones tenemos? ¿Dónde están los agentes? ¿Dónde están los coches patrulla? ¿Dónde está el dron? ¿Dónde está el ciudadano? ¿Vale? Y datos extra que podrían ser fichas, protocolos de acción, la hoja de servicio, ¿vale? Todo esto que puede venir de diferentes sistemas. Sistemas de información que tenéis o a nivel central, desde el Gobierno de España, lo que sea, ¿vale? Poder mostrar todo esto de una manera conjunta y fácil, ¿vale? Entrando un poquito más en vídeo, ¿qué fuentes podemos meter hoy? ¿Vale? ¿Y en qué casos podríamos aplicarlo? Empezamos por el smartphone de la gente. A día de hoy, la mayoría de las patrullas tienen algún tipo de tablet o móvil que nos permite emitir, ¿vale? O nos permite sacar fotos. Lo que pasa es que necesitamos integrar eso con todos los sistemas que ya tenemos, ¿vale? Y esto podría ser pues, un accidente de tráfico, por ejemplo, ¿vale? Smartphone del ciudadano. ¿Cómo lo hacemos? Con un enlace vía web, ¿vale? Cualquier ciudadano, todos los móviles son compatibles a día de hoy con las tecnologías de flujo de vídeo, ¿vale? Reciben un enlace y entonces nos comparten la localización y el streaming en directo, ¿vale? Llegado el caso, también podríamos hablar con ellos, ¿vale? Entonces, las situaciones en las que el ciudadano nos ha llamado y nos ha colgado porque ha ocurrido algo, se ha puesto nervioso, pensaba que ya no era necesario hablar con él, ¿vale? Podríamos meter en la plataforma esa información también, ¿vale? Drone, aquí he mencionado varios fabricantes, DJI, Parrot, Autel, ¿vale? Quizás a nivel nacional la mayoría que estamos viendo son DJI, ¿vale? Tienen capacidades de retransmisión. Entonces, ¿cómo conseguimos esto? Bueno, hay diferentes protocolos, uno de ellos es RTMP, todos los proveedores lo soportan, ¿vale? Entonces, en el mando, por ejemplo, en el mando del operador podemos introducir una pequeña URL que automáticamente el dron va a emitir a nuestro sistema, ¿vale? Y entonces volvemos a tener una fuente más. Bodycams, a día de hoy cualquiera, aquí tenemos por ejemplo Hikvision, creo que Axon también, pero bueno, hay diferentes proveedores de bodycams. La mayoría de ellas o los modelos nuevos tienen la capacidad de utilizar una tarjeta SIM. Esto quiere decir que ese flujo puede mandarse a tiempo real, incluso con la localización, ¿vale? Y podemos tenerlo en la plataforma. Entonces, hemos pasado de un vídeo con una APK
en un accidente de tráfico, a la localización del ciudadano, a la localización del agente, ¿vale? O ya cositas un poco más tradicionales como las cámaras CCTV, que son el grueso de la información que tenemos, ¿vale? Generalmente las poblaciones suelen tener cámaras CCTV para zonas relevantes, y cositas más, por decirlo así, más avanzadas, pero que ya las estamos viendo en muchos sitios, es que el vehículo se convierte también en una fuente de información. Puede ser que tenga la localización o puede ser que también lleve cámara, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en manifestaciones donde suele haber algún coche que controla entradas y salidas y este tipo de situaciones, pues también lo podemos tener, ¿vale? Claro, yo ahora os cuento que esto todo funciona, pero vosotros algunas de estas cosas ya las habéis visto, no necesariamente son algo nuevo, pero igual las habéis visto que no funcionaban, ¿no? O las habéis visto que funcionaban en un entorno laboratorio, controlado, donde se ha instalado fibra o redes concretas, ¿no? Bueno, nosotros hemos hecho el trabajo para que esto pueda aplicarse al día a día y a eventos sin necesidad de un esfuerzo específico para ello, ¿vale? Entonces, hay un reto técnico detrás de esto, ¿vale? Y esto pasa por diferentes enfoques, ¿vale? Pero podríamos hablar de latencia aceptable, ¿vale? Empezamos por lo imprescindible, en el sentido de que la mayoría de estas fuentes tienen que estar en una latencia por debajo de 3 segundos, porque si no perdemos esa inmediatez y ya no sabemos si fiarnos de lo que está ocurriendo, ¿vale? Estas fuentes se actualizan automáticamente, en el sentido de que el usuario no necesita hacer nada para configurarlas a posteriori, ¿vale? Entonces, toda la capa que cae generalmente del usuario final queda fuera, y luego ya entran temas de tecnología, ¿vale? ¿Qué hacemos? Utilizamos códecs modernos, ¿vale? Para que puedan ser más eficientes desde el punto de vista de ancho de banda, ¿vale? Entonces, esto que elegimos, por ejemplo, en los drones, qué calidad mandamos y tal, bueno, pues esto luego automáticamente se puede ajustar en base a la red que tenemos. Esto quiere decir que nosotros, por ejemplo, las demos que estamos haciendo hoy aquí las hacemos con un móvil, ¿vale? Y el mismo móvil nos hace de plataforma web y también da acceso a los drones, y además adaptamos a la red, ¿vale? Luego, ¿qué necesitáis para fiabilidad en campo? Bueno, pues hemos encontrado que hay ciertas situaciones donde pues, la cobertura 4G no existe, ¿no? Por ejemplo, en las Islas Canarias, en ciertas zonas, ¿no? Entonces, bueno, tenemos otras opciones como Starlink, o si necesitamos una calidad muy buena en base a, por ejemplo, a un dron, pues podríamos tener sistemas de multisim, ¿vale? Esto depende un poquito del fabricante, y automáticamente se reconecta y adaptamos el buffering, ¿vale? Se almacena el vídeo y se manda cuando se puede, ¿vale? Siempre y cuando manteniendo esta latencia que decíamos, ¿vale? Todo esto ya se hace, esto es a día de hoy, ¿vale? Y esto habéis visto con móviles, con drones, con CCTVs, ¿vale? O sea, no hay una solución que os obliga a cambiar de la realidad que vivís, ¿vale? Esta información, ¿a quién se la podemos mandar? ¿Vale? Antes hablábamos de que cuando estamos en un centro de control, principalmente hablamos del audio, ¿vale? Tenemos el audio. Algo más de información también. ¿Vale? ¿En qué situaciones podría merecer que cualquiera de estos perfiles tenga esa información disponible, ¿vale? Y hemos puesto algunos ejemplos. Por ejemplo, el operador de sala entendemos que debería poder acceder a toda esta información, ¿vale? Si tuviésemos un escenario un poquito más complejo, pues podríamos hablar de un jefe operativo de campo, y entonces esa persona podría ver lo mismo o un subconjunto de la realidad, ¿vale? Entonces podríamos ver el streaming de las unidades y el dron con cartografía, porque es lo que le atañe a él, ¿no? Pero la central sigue teniendo todo y sigue controlando la realidad. Si hay una unidad de campo, por ejemplo, tenemos un accidente, mandamos el link al ciudadano, esta unidad de campo, lo interesante sería que sepa dónde está ese ciudadano y pues si ha habido un accidente, pues, qué le ha pasado al coche, si hay un incendio, ¿no? Ese tipo de información. La central podría tener más, quizás podría sacar un dron y avanzar al sitio, pero probablemente la unidad de campo no necesite esto, ¿no? Y esto estamos hablando de policía, ¿vale? Hemos dicho 3 perfiles, digamos, operador de sala y de campo y unidad, pero no estamos teniendo en cuenta de que la policía
la mayoría de las veces no trabaja sola, ¿vale? Entonces, podemos también trabajar con otros organismos, bomberos, protección civil, ¿vale? Con el mismo link que mandábamos al ciudadano, ¿vale? Entonces, enlace temporal seguro, salas virtuales, digamos que podemos aislar el contenido y grabación de todo lo que ocurre, ¿vale? No os quiero liar un poco más, entonces quiero enseñaros varios casos prácticos. Después podemos entrar en las preguntas o incluso podemos hacer aquí una pequeña demo. Es verdad que no tenemos un contexto tan real como el que podéis tener, pero quiero ver varios casos prácticos más específicos de drones y móviles, en este caso en San Sebastián, ¿vale? Planificados como partidos de fútbol de alto riesgo, la seguridad es esencial. A pesar de la planificación exhaustiva previa, siempre hay imprevistos que pueden surgir en el último minuto. Los drones son una herramienta clave en estos casos, proporcionando una visión aérea única y permitiendo a los equipos de seguridad actuar con eficacia y rapidez. Con Flex Control, el proceso se agiliza. A través de una conexión HDMI del controlador del dron, el flujo de imágenes es transmitido al centro de control. El operador recibe una notificación que le permite asignar las imágenes a un video wall o retransmitirlas a dispositivos móviles de los equipos de seguridad en el campo. Además, Flex Control permite gestionar el flujo de imágenes y dar instrucciones de audio al piloto, asegurando que cada decisión se tome con la máxima información disponible. Podemos ver también la ubicación exacta del dron en tiempo real, retroceder en el flujo para revisar cualquier incidente anterior y grabar todo el evento. Gracias a Flex Control, los aficionados disfrutan de una experiencia segura mientras los equipos de seguridad gestionan eficazmente la situación, anticipándose a posibles incidentes y reaccionando de manera inmediata cuando es necesario. Un dron para un evento deportivo. Entradas, salidas, flujos de ciudadanos, vista térmica, ¿vale? Ahora vamos con otro caso, ¿vale? Colectivos vulnerables. Aquí el ciudadano participa directamente, ¿vale? Imaginemos una situación cotidiana. Una chica regresa a casa un sábado por la noche y se da cuenta que un individuo comienza a seguirla. La calle está oscura y mientras camina decide llamar al 092. En este tipo de llamadas, la rapidez es esencial. El operador la atiende y le envía a su móvil un SMS con un enlace. Sin colgar la llamada, la persona que está al otro lado pulsa el enlace, permitiendo que el navegador acceda a su cámara y ubicación, y en segundos está retransmitiendo imágenes y su localización en tiempo real. Tan pronto como una patrulla de la policía local recibe el aviso en su tablet, pueden visualizar lo que está ocurriendo. No solo pueden ver la escena, sino que también tienen la posibilidad de comunicarse directamente con la víctima para tranquilizarla y guiarla en esos momentos de tensión. Y si la situación lo requiere, los agentes pueden hablar con los agresores a través del mismo canal y desplazarse de inmediato al lugar para intervenir personalmente y asegurar que la situación... Vale, este último lo he cortado mal, parece. Pero bueno, pueden asegurar que la situación se resuelve como debe, ¿no? Llega a ese punto y habla con la persona, qué es lo que está ocurriendo, ¿vale? Y otro caso, también con drones. En situaciones no planificadas o imprevistas, como la búsqueda de un excursionista perdido, los drones se convierten en una herramienta vital. Imaginemos un montañero desorientado en el bosque que tras horas de incertidumbre decide llamar a los servicios de emergencias. El operador atiende su llamada y para agilizar su localización le envía un SMS con un enlace. Sin colgar, el montañero pulsa el enlace, permitiendo que su móvil active la cámara y comparta su ubicación en tiempo real. El equipo de rescate pone en marcha un operativo con drones y patrullas para localizarlo. En este caso, el piloto conecta su móvil con un adaptador HDMI para transmitir el flujo de imágenes al centro de control. El operador recibe una notificación de Flex Control y asigna las imágenes al video wall y a los dispositivos móviles del equipo de rescate en el campo. Con la ayuda de la cámara térmica del dron, el montañero es localizado rápidamente.
Gracias a Flash Control, su ubicación es transmitida en tiempo real al centro de control y al equipo de rescate que coordina su intervención para garantizar su seguridad. Vale, entonces, ¿con qué quiero que os quedéis? ¿Vale? Hay diferentes herramientas, diferentes CCTVs, drones, móviles, lo hemos dicho, ¿no? Pero todo esto, a día de hoy, lo podemos trabajar de una manera unificada, ¿vale? Donde el usuario final no necesita conocer los detalles que hay por debajo, tecnologías, redes, ¿vale? De una manera integrada, con una única interfaz, ¿vale? La integración es sencilla. Ya hemos visto que en el caso, por ejemplo, del link, el usuario final, el ciudadano, no necesita saber nada, funciona con su dispositivo, se adapta al terreno, ¿vale? En los vídeos hemos visto contextos diferentes, hemos visto centro de control, hemos visto campo, con agentes con una tablet, con móvil, ¿vale? Con dron en campo. Es algo que no sustituye al operador, la decisión se tiene que seguir tomando, ¿vale? La cuestión está en, oye, ahora tienes más información, tienes más capacidades, la tomas tú, la tomas en equipo con quien sea, ¿no? Pero que tu solución no sea, oye, solo tengo este audio, tiene que salir la gente, tiene que salir con esa incertidumbre, con ese estrés que llevan las salidas, ¿vale? Y el retorno es inmediato, porque al tener más información sabemos a quién mandar y cómo, ¿vale? Y por lo tanto tenemos mayor seguridad y más evidencia de lo que está ocurriendo, ¿vale? Y esto es todo, chicos.